En el vídeo de hoy vamos a reutilizar las cáscaras de huevo para dar un aporte extra de calcio a nuestra gallina. ¿Qué hacemos con las cáscaras de huevos después de hacer una tortilla? ¿Las tiramos? ¡Sí! Muy mal. En este caso os voy a enseñar cómo reutilizar esas cáscaras de huevo. ¿Para qué? Para dar un aporte extra de calcio a nuestras gallinas. Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a dar algunos consejillos para ahorrar un poquito de dinero. Ciertos meses del año la gallina pierde el plumaje. En este caso la gallina suele tirar de la producción de huevos, es decir, deja de poner huevos durante un tiempo para poder echar la pluma mucho antes. Por lo cual necesita un aporte extra de calcio para que ese plumaje le nazca rápido, si no nuestra producción de huevos se verá afectada, incluyendo las cáscaras de huevos que pueden llegar a salir con deformaciones, incluso los huevos pueden salir sin cáscara. En muchas ocasiones le echamos conchilla a nuestras gallinas, pero como se suele decir, lo de uno mismo es lo mejor que hay. En este caso te voy a enseñar cómo reutilizar esas cáscaras de huevo. Te preguntarás por qué le doy cáscara de huevo a mi gallina. Muy sencillo, porque tiene un alto contenido en calcio. Aquí tenemos la cáscara de los huevos de la tortilla que me hice anoche. Lo único que hacemos es, lo vamos a meter en una bolsa para conservarlo. ¿Y cómo los conservamos? Lo aplastamos un poquito, lo metemos directamente en el congelador. Para ahorrar un poco de dinero, lo único que tenemos que hacer es ir guardando en el congelador las cáscaras de huevo. Congelamos las del día siguiente y hacemos lo mismo, lo aplastamos y de nuevo al congelador. Así sucesivamente, así lo tenemos que ir haciendo sucesivamente, se van congelando y nunca se ponen malos. Y esto lo tenemos que ir haciendo hasta que tengamos una buena cantidad de cáscaras de huevo. Como repito, todo lo hacemos para poder ahorrar un poquito de tiempo y de dinero. Y una vez que tenemos toda esta cantidad de cáscara, lo único que hay que hacer sería la rejilla del horno, ponemos papel vegetal y esparcimos todas las cáscaras de huevo. Como veis, están totalmente congeladas y ya lo único que tenemos que hacer es dejar que se descongelen. Una vez que está descongelado, lo único que tenemos que hacer es intentar que las cáscaras no queden muy apelmazadas, porque si no, no se tostarían bien, ¿vale? Y ya lo único que tenemos que hacer es llevar la bandeja al horno. Lo ponemos aproximadamente unos 100 grados. Calor arriba y abajo. Y ahora tan solo toca esperar. Si te está gustando el vídeo, te animo a que lo compartas en todas tus redes sociales. Podremos ayudar a personas que necesiten darle ese aporte de calcio extra a sus gallinas. Así queda recién salido del horno. Y todavía podemos escuchar cómo crujen las cáscaras. Por cierto, suelta un olorcito tipo fruto seco cuando está recién tostado. Igual, si yo fuera una gallina yo me lo comía. Ahora lo único que nos queda es esperar a que enfríe un poquito. Una vez que se ha enfriado un poquito, lo único que tenemos que hacer es machacar las cáscaras. Hay que machacarla, pero no dejarla hecha polvo. Y ya, con mucho cuidado, de que no se nos derrame mucho, no se nos derrame mucho. Y aquí lo tenemos. Ya lo único que tenemos que hacer es echárselo a las gallinas. La forma, pues ya como más te guste, se lo puedes mezclar con el pienso habitual, con el grano habitual, incluso si quieres en un comedero echárselo individual, ya como tú prefieras. Mejor que tú no conoce nadie a tus gallinas, por lo cual se lo suministras como tú creas que mejor se lo van a comer. Ya tenemos este aporte de calcio extra para las gallinas.
Muchos de vosotros vais a pensar, me va a salir bastante caro encender el horno solamente para tostar la cáscara de huevo. Mi consejo es, la noche que vayáis a cenar pizza, ya sabemos que tenemos que tener precalentado el horno, metéis la cáscara de huevo, la tostáis y ya está el horno precalentado. Hemos aprovechado el tostar la cáscara de huevo para precalentar el horno, ya estamos ahorrando un poquito de dinero. Si te ha gustado el vídeo, si quieres más consejitos, si quieres seguir conociendo un poquito más sobre nosotros, te recomiendo que te suscribas a mi canal. A su vez, te animo a que actives la campanita para que cada vez que suba un vídeo nuevo te llegue una notificación. Y no olvides regalarme un like. En el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a mi Instagram, por si os apetece seguirme. Muchas gracias y un saludo.